¿Qué tal? ¿Cómo están todos ustedes hoy? Gracias por acompañarme en esta emisión tan especial. Prepárense muy bien porque lo que traigo hoy va a dejarlos absolutamente helados a todos ustedes. En las últimas semanas han pasado cosas terribles que el gobierno no quiere que entendamos completamente. 11 personas masacradas en Salamanca el 25 de enero. 2 diputados baleados en pleno Culiacán hace días. 10 ingenieros canadienses desaparecidos sin dejar rastro alguno. Y el gobierno actuando como si nada pasara. Pero esperen un momento aquí, por favor, todos. Esto apenas está comenzando a revelarse ahora mismo, porque mientras nos dan cifras y operativos mediáticos, la verdad es que nadie sabe nada realmente. O mejor dicho, saben demasiado pero no hablan. ¿Y saben por qué no hablan absolutamente nada? Porque cuando conecten todos los puntos que vienen, van a entender el tamaño del desastre nacional. Hoy les voy a contar la verdad completa sobre lo que realmente está pasando ahora mismo en Guanajuato, en Sinaloa y en Michoacán también. 3 estados donde la violencia ya rebasó todo límite. Y lo que viene después de esto aquí les va a sorprender completamente a todos ustedes. Las redes de protección política que existían antes se están cayendo una por una muy rápido. Los narcos están cobrando facturas pendientes de años y los políticos están corriendo despavoridos buscando salvarse. ¿Quieren pruebas de lo que les digo? Ahí les van los datos duros completos entonces. El 25 de enero en Salamanca sucedió algo horrible. 11 personas fueron asesinadas en una masacre brutal. Trabajadores de una empresa de seguridad privada eliminados como si fueran absolutamente nada para estos criminales. Los marros del cártel Santa Rosa de Lima firmaron su obra maestra de terror con narcomensajes. 8 sicarios llegaron en 3 camionetas lujosas negras, ejecutaron a sangre fría y se fueron tranquilos, como si nada hubiera pasado en ese lugar. Pero aquí viene lo verdaderamente interesante de todo. ¿Saben contra quién iba dirigido ese ataque brutal? Contra una empresa de seguridad vinculada al CJNG. Así es, el cártel Jalisco Nueva Generación operando con empresas legales de seguridad privada en Guanajuato. Qué conveniente que nadie hable de eso. ¿Verdad que sí les parece muy sospechoso? Una empresa legal que cuida negocios legítimos supuestamente, pero resulta que trabaja para el cártel enemigo. Y las autoridades lo saben perfectamente bien siempre. García Harfuch lo dijo claramente en conferencia después. Iban contra personal vinculado al CJNG, fueron palabras. Pero nadie investigará esas conexiones empresariales jamás nunca, porque imagínense el escándalo político que vendría después. ¿Cuántas empresas legales trabajan para los cárteles? ¿Cuántos políticos las protegen a cambio de dinero? ¿Cuántos permisos se otorgan con sobornos millonarios? Pero esperen porque viene lo mejor de todo. Después de la masacre tan brutal que conmocionó, ¿saben cuántos detenidos hubo al momento en total? Solamente 3 personas capturadas en operativos coordinados federales. 3 detenidos de los cuales no sabemos nada, ni sus nombres, ni sus cargos, ni nada. La Fiscalía de Guanajuato decidió ser absolutamente hermética. Información reservada por proceso judicial, dicen ellos siempre. ¿Y saben dónde los capturaron a esos 3? En Juventino Rosas, a 30 kilómetros de Salamanca, casualmente muy cerca del lugar del crimen cometido, pero no hay fotos ni videos oficiales disponibles. Qué conveniente para todos ellos, nuevamente aquí siempre. 11 muertos en una masacre transmitida por redes, pero los detenidos son un secreto de Estado, como si estuvieran protegiendo a alguien más grande. Y mientras tanto, en el lugar del crimen, no hay ni una sola patrulla vigilando ahora, nadie custodiando la escena donde murieron 11 personas, como si a nadie le importara nada. No hay vigilancia donde ocurrió la matanza horrible, reportaron. A nadie le interesa lo que pasó, confirmaron. Así está Guanajuato en el 2026, pero esto apenas está empezando aquí, mis estimados, porque 2 días después de la masacre terrible, ocurrió otro crimen que tocó la política directamente. Antonio Saldaña fue asesinado en San Francisco del Rincón, empresario del calzado, activista político y coordinador morenista local, baleado dentro de su carro en plena calle, sin ninguna protección a pesar de ser visible. ¿Y saben qué es lo más interesante aquí? Antonio Saldaña coordinó la campaña de Claudia Sheinbaum, fundó colectivos sociales para recuperar tierras de campesinos, defendió empresarios contra la competencia china desleal siempre, un hombre incómodo para muchos intereses poderosos claramente, y ahora está muerto sin ninguna investigación real. 0 detenidos por este crimen político tan evidente. Pero claro, fue un robo, dirán después, o violencia común, inventarán como siempre hacen ellos.
porque admitir que fue un asesinato político coordinado sería aceptar que Guanajuato está totalmente perdido, y mientras Guanajuato arde sin control visible ninguno. En Michoacán cayó un pez gordo importante finalmente. César Arellano Sepúlveda, conocido como el Botox, fue detenido el 22 de enero en operativo especial, líder de los Blancos de Troya y asesino de Bernardo Bravo, un productor limonero asesinado brutalmente por no entregar sus huertas al narco. ¿Y saben qué se reveló en su audiencia? Que el Botox rompió con los Viagras completamente, el cártel que lo fundó y entrenó originalmente, y ahora están en guerra total ambos grupos. ¿Cómo sabemos que rompieron relaciones completamente ya? Porque el Botox ordenó tirar el cuerpo asesinado de Bernardo Bravo en territorio controlado por Viagras, una afrenta directa, un mensaje de guerra clara. Los Viagras fundaron a los Blancos de Troya, les enseñaron el negocio criminal completo desde cero, y ahora el Botox los traicionó completamente siempre. Tomó el control total y declaró guerra abierta. Pero lo más grave viene ahora aquí. Una semana antes de matar a Bernardo Bravo, sicarios llegaron a amenazar a todos los trabajadores. Las huertas tienen nuevo dueño ahora mismo ya, dijeron. Abandonen todo o los matamos, fue la amenaza. Despojo de tierras productivas por narcos organizados siempre, con maquinaria pesada incluida en el robo completo, y nadie haciendo nada para detener este crimen hasta que mataron al dueño que resistió. Así opera el crimen organizado en Michoacán actualmente. Primero amenazan y luego ejecutan si resistes tú, y las autoridades llegan después del crimen siempre, cuando ya no sirve de nada absolutamente. Pero ahora vamos con el caso más grave, el que tiene al gobierno federal completamente movilizado: el ataque a los diputados de Movimiento Ciudadano en pleno Culiacán el 28 de enero pasado. Elizabeth Montoya y Sergio Torres fueron baleados brutalmente mientras viajaban en su vehículo oficial parlamentario blindado. Los sicarios les dispararon sin piedad alguna mostrada, como mensaje directo al Poder Legislativo de Sinaloa. Y aquí viene lo verdaderamente impactante de todo. Omar García Harfuch acusó directamente a los Chapitos. Fue una célula de los Chapitos, dijo públicamente en la conferencia matutina del 30 de enero. Pero esperen un momento aquí todos, por favor. Los Chapitos atacando a diputados de oposición directamente, en plena guerra contra los mayos por territorio, abriendo otro frente de batalla política adicional ahora. Algo no cuadra en esta historia oficial, o hay mucho más de lo que dicen, porque atacar diputados es declarar guerra al Estado, y los Chapitos ya tienen suficientes problemas actuales. A menos que, y aquí viene lo bueno, a menos que esos diputados representaran algo más que simple oposición política legislativa de Movimiento Ciudadano. Tendrían negocios con el cártel contrario, quizás ellos protegían intereses de los mayos en el Congreso, bloqueaban iniciativas que afectaban a ciertos grupos. Porque el ataque fue demasiado directo y brutal. No fue un asalto casual de delincuencia común, fueron sicarios profesionales con plan específico ejecutado perfectamente, que sabían exactamente dónde y cuándo atacarlos. Robaron una camioneta panadera para huir después. La dejaron abandonada en un supermercado después, con reporte de robo para confundir investigaciones siempre. Todo calculado milimétricamente con precisión quirúrgica absoluta, y los resultados fueron devastadores para las víctimas. Elizabeth Montoya perdió un ojo en el ataque, pero sobrevivió milagrosamente al atentado directo contra ella. Sergio Torres quedó grave en terapia intensiva delicada, aunque ya lo reportan estable actualmente después. El escolta que iba con ellos también resultó herido, pero ya fue dado de alta. 3 víctimas en total de este ataque calculado. ¿Y saben cuántos detenidos hay por esto? Oficialmente ninguno hasta el momento del video actual, aunque Claudia Sheinbaum mencionó brevemente en conferencia pasada. Hubo detenciones, dijo rápidamente sin dar detalles nunca. 2 detenidos según dejó entrever la presidenta entonces, pero sin nombres, sin cargos, sin información alguna. Otro secreto de Estado más que se suma a la larga lista de opacidad gubernamental total. Y mientras la investigación avanza supuestamente en secreto, el gobierno federal mandó refuerzos militares masivos inmediatos. 1,600 soldados llegaron a Sinaloa de emergencia, un día después del ataque a legisladores. 4 aviones de transporte pesado militar desplegados a las 8:40 de la mañana exactamente, con destino Culiacán y Mazatlán para cubrir todo el territorio estatal sinaloense completamente ahora. ¿Y saben qué es lo más irónico? Que en todo el 2025 completo, el gobierno federal ya tenía 10,500.
16 soldados desplegados en Sinaloa permanentemente siempre, la cifra más alta de toda la historia, récord absoluto de presencia militar en un estado, y aún así los homicidios aumentaron 67% respecto al año anterior directamente confirmado, más soldados que nunca antes en la entidad y más muertos que nunca también registrados oficialmente. Entonces, ¿de qué sirve el despliegue militar si la violencia sigue aumentando cada día más? Porque el problema no es falta de soldados, el problema es la estrategia fallida completamente siempre y las protecciones políticas que ciertos grupos reciben de autoridades corruptas infiltradas en todos los niveles. Pero esperen, porque el mismo día de refuerzos ocurrió otro ataque contra policías estatales en Escuinapa. 2 agentes resultaron heridos en emboscada directa clara. Sicarios atacaron mientras realizaban patrullajes de rutina y los habitantes reportaron balaceras todo el día, incluso niños atrapados en fuego cruzado, aparentemente ahí. Que lo suba al grupo se escucha en videos que circularon por redes sociales viralmente. Esto es Sinaloa en el 2026. Balaceras diarias, emboscadas constantes, niños en peligro siempre. Y el gobierno diciendo que todo está controlado, que la estrategia funciona perfectamente bien siempre. Mientras tanto, 10 ingenieros canadienses fueron secuestrados. Trabajadores de una empresa minera desaparecidos sin rastro en territorio controlado por los Chapitos confirmadamente. García Harfuch lo admitió en conferencia después clara. En esa área opera una célula chapita, dijo. Tenemos identificado al líder, aseguró públicamente también. Estamos en su búsqueda, prometió a medios. Pero hasta ahora, nada de nada absolutamente. Los ingenieros siguen desaparecidos sin localizar aún. Sus familias desesperadas esperando noticias que no llegan. Y el gobierno federal prometiendo resultados próximamente siempre. No había amenazas previas, dijeron las autoridades inicialmente. Como si eso justificara el secuestro masivo ocurrido, como si fuera normal que desaparezcan 10 profesionistas extranjeros sin consecuencias inmediatas para nadie. Porque imagínense el escándalo internacional que viene ya. Canadá exigiendo respuestas al gobierno mexicano ahora mismo. Empresas mineras revaluando inversiones en México completamente y el gobierno sin poder hacer nada efectivo. Ahora viene lo que nadie quiere decir, lo que se esconde detrás del hermetismo oficial, las conexiones que explican todo este desastre completo. Porque fíjense bien en el patrón aquí. En Guanajuato, 3 detenidos sin identidad conocida aún. En Sinaloa, 2 detenidos según Sheinbaum mencionó brevemente, pero ninguna información oficial sobre ellos tampoco nunca. 5 personas capturadas en total supuestamente entonces, por crímenes que conmocionaron a todo el país y no sabemos absolutamente nada de ellos todavía. ¿Por qué tanto secreto con los detenidos? ¿Qué están protegiendo las autoridades exactamente aquí? Porque cuando capturan a un narco importante, lo presentan ante medios con bombo y platillo, conferencias de prensa, fotos, videos, de todo. Pero estos 5 detenidos son fantasmas invisibles ahora. Ni nombres, ni fotos, ni cargos conocidos, como si no existieran en la realidad actual. Y mientras las investigaciones avanzan en secreto total, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció visita a Sinaloa. Vamos a ir con el gabinete de seguridad, dijo. Nos reuniremos con ciudadanos y empresarios, prometió también. Pero no será esta semana que viene próximamente, ni la siguiente tampoco, probablemente, según dijo ella. En una de las siguientes fue vaga completamente, como siempre hacen cuando no tienen soluciones reales, porque ¿qué va a decirles a los sinaloenses? ¿Que todo está bajo control cuando no lo está? ¿Que la estrategia funciona cuando los muertos aumentan? ¿Que deben tener paciencia mientras los matan? La realidad es que no tienen plan alguno, solo operativos mediáticos para calmar a la opinión y detenciones secretas que nadie puede verificar nunca. Pero hubo una detención que sí fue publicitada, la de Israel, conocido como El Palillo supuestamente, jefe de Plaza de los Mayos en El Dorado, capturado en operativo conjunto federal el 29 de enero. Junto con él cayó Alexis Arnoldo, también identificado como segundo al mando de plazas estratégicas importantes. Les aseguraron armas, municiones, droga y equipo completo. Y aquí viene lo interesante de esta captura. El embajador de Estados Unidos en México felicitó al gobierno por esta detención específica del Palillo. Ronald Johnson celebró públicamente el operativo exitoso realizado. ¿Por qué tanto interés estadounidense en el Palillo? ¿Qué sabe Estados Unidos que nosotros no sabemos? Tenían inteligencia compartida sobre este objetivo específicamente, porque el Palillo no está vinculado al ataque a los diputados, según García Harfuch aclaró después.
Era de los mayos, confirmó el secretario claramente. Y el ataque fue de los chapitos según la versión oficial que están manejando siempre. Entonces, ¿por qué capturarlo justo ahora en este momento? ¿Coincidencia que cayera durante la crisis política actual? ¿O parte de un operativo más grande coordinado? Porque fíjense en el timing perfecto aquí. Atacan a diputados el 28 de enero violentamente. Envían 1,600 soldados el 29 inmediatamente. Capturan a El Palillo también el 29. Y Estados Unidos felicita al gobierno el 30. Todo coordinado milimétricamente con precisión total absoluta. Como si estuviera planeado desde antes del ataque. Como si supieran que algo iba a pasar. Y mientras en Sinaloa caen fichas de ambos bandos en guerra, los chapitos y los mayos. En Guanajuato la situación empeora cada día más, sin detenidos importantes ni operativos efectivos visibles, porque los marros del cártel Santa Rosa de Lima siguen operando libremente en la región centro completamente, a pesar de la masacre que cometieron públicamente, a pesar de los narcomensajes firmados por ellos. Moisés Soto Bermúdez lidera a los marros actualmente, bajo el mando de Mario Lara Bellman, conocido como Negro Camorro o El Gallo en la región, acusado de distribución de droga, homicidios múltiples y extorsión a empresarios locales constantemente siempre. ¿Y dónde están ellos ahora mismo en este momento? Libres, operando, matando sin consecuencias visibles para nadie, porque el gobierno de Guanajuato no tiene capacidad o no tiene voluntad de enfrentarlos directamente, mientras que en Michoacán el Botox ya enfrenta proceso por el asesinato de Bernardo Bravo y se revelan detalles terribles del despojo de tierras que practican los blancos de Troya constantemente siempre. Familias enteras despojadas de sus propiedades productivas históricas, huertas de limón robadas con maquinaria incluida completa, trabajadores amenazados de muerte si no abandonan todo y productores asesinados cuando resisten el despojo criminal. Esa es la verdadera guerra en Michoacán actualmente, no solo entre cárteles enemigos peleando territorio controlado, sino contra la población civil que produce riqueza y que los narcos quieren arrebatarles por la fuerza, porque controlar territorio no es suficiente para ellos, quieren controlar también la economía legítima regional completa, las huertas, las minas, los negocios, todo absolutamente, y el gobierno llegando siempre después del crimen, cuando ya mataron al que resistió valientemente, cuando ya despojaron a las familias completamente, cuando ya no se puede hacer nada. Entonces conectemos todos los puntos finales aquí, claramente. 3 estados en crisis violenta simultánea coordinada aparentemente. Guanajuato, Sinaloa y Michoacán ardiendo en violencia criminal. 11 muertos en Salamanca sin justicia visible aún. 2 diputados baleados en Culiacán gravemente heridos todavía. 10 ingenieros desaparecidos sin localizar hasta ahora. Un empresario morenista asesinado sin investigación real aparente. Y el gobierno federal respondiendo con operativos mediáticos. 1,600 soldados que no detendrán la violencia. Detenciones secretas que nadie puede verificar nunca. Y promesas de visitas presidenciales sin fecha definida. Porque la realidad es muy simple aquí siempre. El crimen organizado tiene estructuras más eficientes que el propio gobierno. En muchas regiones mexicanas opera con impunidad porque tiene protección política clara y cuando caen algunos son reemplazados inmediatamente después. Los 5 detenidos secretos que mencionamos antes, ¿serán realmente los responsables directos de los crímenes o son chivos expiatorios para calmar protestas, peones sacrificables mientras los jefes siguen libres? Porque fíjense en el patrón histórico aquí. Cuando hay presión mediática fuerte siempre aparecen detenidos, pero nunca son los líderes principales del crimen, nunca son los que realmente ordenaron todo. En Guanajuato capturaron a 3 en Juventino Rosas, pero Moisés Soto Bermúdez sigue libre, operando completamente, y Negro Camorro sigue mandando desde las sombras. En Sinaloa mencionan 2 detenidos sin nombre conocido, pero los líderes de los chapitos siguen controlando territorio y ordenando ataques políticos directos constantemente. Y mientras tanto la violencia sigue escalando. Cada día hay nuevos muertos en estos estados, cada semana hay nuevos secuestros y desapariciones reportadas, cada mes hay nuevos fracasos gubernamentales evidentes, porque el problema de fondo nadie lo quiere reconocer públicamente en conferencias matutinas de prensa. El crimen organizado penetró todas las instituciones mexicanas, policías, ejército, fiscalías, gobiernos municipales y estatales también. Y mientras haya corrupción sistémica tan profunda instalada, mientras haya impunidad garantizada para los poderosos siempre, mientras haya protección política a cambio de dinero,
La violencia seguirá aumentando exponencialmente cada año más. Los operativos que anunciaron después de los crímenes son puro teatro mediático para la opinión pública, patrullajes que duran unos días solamente entonces, cateos que no encuentran nada importante nunca, detenciones de peones reemplazables fácilmente siempre, mientras los verdaderos responsables siguen libres operando, los que ordenaron la masacre de Salamanca completa, los que mandaron atacar a los diputados directamente, los que secuestraron a los ingenieros canadienses ahora, los que asesinan empresarios incómodos políticamente siempre, esos nunca caen porque están protegidos completamente, porque tienen las conexiones políticas correctas necesarias, porque pagan las cuotas millonarias requeridas mensualmente, porque el sistema está diseñado para protegerlos y la población civil paga las consecuencias terribles. 11 trabajadores masacrados en Salamanca por estar en el lugar equivocado en el momento fatal, 2 diputados baleados por representar intereses contrarios, 10 ingenieros secuestrados por trabajar en territorio disputado, un empresario asesinado por defender causas justas sociales, víctimas inocentes de una guerra que nunca pidieron pero que los alcanzó de todas formas, porque en México nadie está seguro realmente nunca, ni empresarios, ni políticos, ni trabajadores honestos tampoco, y el gobierno prometiendo que pronto habrá resultados. Vamos a dar a conocer avances pronto, dice García Harfuch en cada conferencia matutina, siempre repitiendo, pero los avances nunca llegan de verdad jamás. Las investigaciones avanzan en secreto total supuestamente siempre. Los detenidos permanecen en el anonimato completo protegido. Las víctimas siguen esperando justicia que nunca llega y los responsables siguen libres ordenando más crímenes. Así que ya saben ustedes la situación real. 11 muertos en Guanajuato sin justicia visible aún. 2 diputados heridos en Sinaloa gravemente todavía. 10 ingenieros desaparecidos sin localizar hasta el momento. Y 5 detenidos fantasma que nadie conoce absolutamente. Habrá que ver qué sucede después realmente, si realmente detienen a los responsables principales algún día, o si esto quedará en la impunidad, como miles de casos anteriores que nunca resolvieron. Las víctimas siguen esperando todavía aquí siempre. Justicia que probablemente nunca llegará para ellas, porque así funciona México en el 2026 desafortunadamente para todos nosotros, ahora mismo. Pero nosotros seguiremos informando la verdad completa siempre, aunque les incomode a los poderosos de siempre, aunque nos quieran callar con amenazas constantes, porque alguien tiene que decir las cosas claras. Gracias por acompañarme hoy en esta emisión tan importante sobre la violencia que vivimos diariamente. Suscríbanse al canal por favor para más información verdadera que los medios tradicionales no dan jamás. Compartan este video con todos sus conocidos ahora, para que más personas entiendan la realidad mexicana y activen la campanita para no perderse las próximas investigaciones que vienen pronto con más revelaciones. Nos vemos muy pronto todos ustedes nuevamente, con mucha más información reveladora que nadie cuenta, porque la verdad siempre sale a la luz, aunque intenten ocultarla desesperadamente siempre los poderosos corruptos. Cuídense mucho por favor en estos tiempos difíciles y recuerden que la información es poder siempre y juntos podemos exigir un México mejor para nuestras familias y futuras generaciones mexicanas también. Hasta la próxima emisión, amigos míos queridos, que tengan todos excelente semana por delante ustedes.